Bien, bueno, el día de hoy vamos a ver, como les había mencionado antes, pues gases reales y una parte pequeña de fugacidad. Entonces, vamos a ver, déjenme ver si puedo, así, mejor. Bueno, aquí les tengo como que un pequeño resumen de las ecuaciones, de lo que, bueno, son tres ecuaciones que van a ver de de gases reales. La primera es la virial, luego la de Van der Waals y la de SRK o suave Rayleigh-Gibbon. Entonces, básicamente son ecuaciones. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver una con respecto al factor de compresibilidad que es Z, para sacar, por ejemplo, acá la presión o el volumen molar, y elegir también un factor truncado. Estas son fórmulas que las pueden encontrar en el libro de Atkins, que es el libro guía con el que estamos trabajando, ¿no? Y bien, entonces por lo general, los ejercicios que vamos a realizar por lo menos con esta ecuación virial, vamos a usar el factor truncado. Entonces vamos a necesitar esta determinación del segundo coeficiente mediante estas expresiones que están aquí. Entonces, también vamos a ahora usar también, en este caso, les presento la ecuación de Van der Waals. Y bueno, aquí hay para la presión, para su volumen y para el factor de compresibilidad. Ahora en los ejercicios que vamos a realizar, bueno, básicamente vamos a determinar los factores de compresión, de compresibilidad, perdón. Entonces, de cada uno, bueno, dependiendo del caso, vamos a utilizar las tres ecuaciones que les estoy mencionando bueno, van a ver que son valores muy cercanos entre sí. Y bueno, acá les presento la ecuación de SRK. También tienen para la presión, tienen para su volumen y tienen para, en este caso, lo que es el factor de compresibilidad. Y asimismo, si ven que son bastantes ecuaciones que son como que tienen parámetros, parámetro A, parámetro B, parámetro A minúscula, pero todos se pueden determinar. Eso es lo largo de este tipo de ejercicios, que tienes que determinar parámetros y luego, bueno, resolverlo. Bien, como les mencioné, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio fue evaluado y bueno, nos dice lo siguiente. Voy a regresar por si acaso quieran copiar o hacerle captura. Entonces voy a dejarlo ahí, pero que, bueno, no sé dónde puedan guardar su captura o algo. Ahora la de acá y pues la de acá. Igualmente, cuando vayamos resolviendo el ejercicio, voy a ir copiando las ecuaciones para no olvidarnos, porque tampoco es que me las sé. Entonces, listo. Bien, el primer ejercicio de gases reales, bueno, solo vamos a hacer uno porque vamos a utilizar las tres ecuaciones que les he mencionado. Consiste en que dice que una corriente de propano a temperatura de 303 Kelvin y presión atmosférica fluye a 200 metros cúbicos por hora. Determina el factor de compresibilidad eh, a la presión de 5 kilogramos de gas a 10 y 70 atmósferas. Entonces, y nos dice aquí lo siguiente, nos dan ecuación de gases ideales, la DB, la D y la C y la D. O sea, que son las distintas ecuaciones que vamos a utilizar y adicionalmente nos dan datos de propiedades críticas y el factor acéntrico, que eso se los deben dar. Entonces, bien, vamos a la pizarrita. El primer ejercicio, no sé si ustedes se acuerden, sean del paralelo uno, pero yo les puse un taller en el cual les pedía comparar los factores de compresibilidad cuando usaba el factor y cuando no lo usaba. Entonces, el primer ejercicio no lo vamos a hacer porque ese ya lo hicieron en su taller, o sea, el primer literal. Acuérdense que cuando está normal es así la ecuación, pero cuando está con el factor de compresibilidad simplemente solo pongo el Z aquí. ¿Ok? Y bueno, como les da un factor y les da todas las condiciones, quería que comparen esas presiones para ese gas. En eso consiste el literal. En este caso, el literal A, que nos decía que lo hagamos por la ley de gases ideales. Nos dan todos los datos. Aquí me acuerdo que en esa evaluación había una confusión y la profesora dijo que, tomen los chicos el valor de aquí como si fuera, como que tomemos una base de cálculo de una hora, entonces el volumen debería ser 200 metros cúbicos. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a lo que no, a lo que yo quería explicarles, que era, bueno, el desarrollo de estas ecuaciones. Bien, entonces, vamos a bajar un poquito, vamos a anotar las ecuaciones. La ecuación virial, vamos a hacer con la ecuación virial hasta el segundo coeficiente. Y nos pedía determinar los factores de compresibilidad. Entonces, si como les dije, vamos a trabajar hasta el segundo coeficiente, ese coeficiente o ese factor de compresibilidad
va a quedar de la siguiente manera. Listo. Entonces, ese B está dado, como les dije, le iba a ir anotando las ecuaciones porque tampoco me las sé, pero las tengo anotadas. Más W. Estos parámetros que ustedes están viendo son parámetros de interacción de lo que ya compete a interacciones moleculares en gases reales. Entonces son todos sacados de manera experimental. Es expresión crítica. Ok. También necesitamos saber cuántos B sub 0. Entonces nos da este B elevado a la 0, que nos da, en este caso, era esta expresión 0,083 menos 0,442 dividido para la temperatura reducida elevado a la 1,6. También en el taller del paralelo 1 también puse que eran condiciones reducidas y bueno, en el anterior video vimos que gases ideales le mezclé un poquito, o sea, introdujo un problema que era del día de hoy sin querer y bueno, ahí hicimos ejercicio de que era temperatura reducida y que era temperatura crítica. Igualmente para recordar, temperatura reducida es la temperatura del sistema que nos lo está dando sobre la temperatura crítica. Y pues bien, ¿qué más necesitamos sacar? Me parece que más nada necesitamos sacar no, necesitamos la ecuación del B', nos falta B'. B' es simplemente 0,139 menos 0,172 dividido para temperatura reducida elevado a la 4,2. Ok, entonces eso. Ahora lo que consiste es simplemente reemplazar todos los valores que nos da. Entonces vamos a sacar primero B sub 0. Aquí tenemos la ecuación. Voy a ponerle otro color. B sub 0. Entonces B sub 0 va a ser igual a 0,083 menos 0,422 y dividido para, como les dije, temperatura reducida, que es igual, temperatura del sistema, que en este caso nos dice 303 Kelvin, y la temperatura crítica, que es 369,9. Entonces vamos a hacer eso. 303 dividido para 369,9 Kelvin. Este está en Kelvin. Y eso de ahí va a estar elevado a la 1,6, que fue lo que anoté. Ok, y ese valor me da un resultado de menos 0,4947. Ok, tengo el primer valor, ahora también tengo que calcular así mismo B'. Voy a ponerle igualito de color verde. B' va a ser en este caso 0,139 menos 0,172 sobre 303, porque también es temperatura reducida, 369,9 y elevado a la 4,2. Si escribo súper feo, me van a disculpar, pero trato de, con el mouse que tengo, moverlo de manera para que no sea tan tan lento lo que voy haciendo. Entonces, esto me da 0,3837. Ok, tenemos esos dos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, ya tenemos para la ecuación, en este caso, la de acá, tenemos el B elevado a la 0 y el B' y el W es un dato del ejercicio, que es el factor acéntrico. Ese de ahí aquí nos dan 0,153, 0,153. Ok, entonces vamos a ello. Entonces vamos a sacar el B va a ser igual en este caso
0,49, no, 49,77, que fue el resultado que me dio arriba. 0,4977 más 0,15. Ojo que me estoy guiando de la ecuación de aquí, solo esta. Estoy reemplazando los datos. Entonces, B', esto sería multiplicado por B', que me dio un valor de menos 0,3837. Y a su vez, ¿por qué más iba multiplicado? Iba multiplicado por la constante universal de los gases, por la temperatura crítica y la presión crítica. Ok, entonces eso de ahí le debo multiplicar por 0,082 por 369. Ojo que es importante que tengan las unidades correctas. Yo sé por el ejercicio que ya puedo, o sea, no le pongo unidades por cuestión de espacio, porque ven que escribo súper rápido y muy como que expandido, pero yo sé que las unidades me van a dar correctas. Es decir, que por ejemplo, si me pueden dar trabajar en metros cúbicos o pascales, ya debo cambiar la constante. A eso me refería. Entonces, bien, ese es el resultado de B. Ojo que no les dije, pero la presión crítica y temperatura crítica son datos del problema. Bien, entonces yo ya tengo esa B y esa B me da como resultado un valor de menos 0,4018. 4018, esto me va a dar litros sobre mol, el valor de B. Bien, entonces ya tengo B, el último paso que sería es hallar en este caso el factor de compresibilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a retroceder en la diapositiva. El factor de compresibilidad estamos trabajando con con este de aquí, con la virial. Ah, no, perdón, déjenme ponerla acá. Esta. Bien, tenemos B, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular el factor de compresibilidad, porque tenemos temperatura, tenemos la constante, tenemos B y el enunciado nos da dos presiones, entonces debemos sacar esa Z para las dos presiones, que son de 10 y de 70 atmósferas. Entonces vamos a poner de color verde aquí 10 atmósferas, que son lo que nos pide el enunciado. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces Z va a ser igual a 1 más, entre corchetes B es menos 0,40, entre paréntesis, perdón, 0,4018 por la presión, en este caso la presión es a 10 atmósferas, dividido para 0,082 y en este caso 303. Entonces el valor de Z para esta presión me da un valor de 0,83, 83, así. Bien, ese es el primer valor de Z. Ahora debemos hallar el valor de Z, pero a la presión de 70 atmósferas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Z va a ser igual a 1 más esto que está acá arriba, 0,4018 por 70 ahora, dividido para 0,082 por 303. Y ese valor de Z me dio un resultado de menos 0,1320. Ok, entonces tenemos ya listo el primer ejercicio. Y pues bien, ahora vamos a hacer el ejercicio, el enunciado B, que nos dice lo siguiente. Nos dice, bueno, ya usamos la ecuación virial, ahora vamos a usar la ecuación de Van der Waals. Ahora vamos a usar la ecuación de Van der Waals. Bien, la ecuación de Van der Waals. Entonces, para la ecuación de Van der Waals hay que utilizar la ecuación cúbica de Van der Waals para hallar el factor de compresibilidad. Y esa ecuación está definida de la siguiente manera. Z al cubo menos B más 1
por z al cuadrado más az menos AB va a ser igual a cero. Para este tipo de ejercicios es muy importante que tengan algún, no sé, pueden buscar simbolar, GeoGebra, por ejemplo, si tienen calculadoras gráficas, utilizar la ecuación, o sea, ponerla ahí mismo para que les bote la solución. Porque, bueno, es complicado de resolver cuál es el valor de z de una ecuación cúbica. Entonces, hoy más lo digo por cuestiones de tiempo. Entonces, asimismo, como hicimos en la virial, también tenemos de alguna u otra forma parámetros involucrados que son B y A. ¿Y cómo determinamos esos parámetros? De la siguiente manera. A va a ser igual en este caso a A minúscula, que es otro parámetro que tiene otra definición, por la presión dividido para RT al cuadrado. ¿Y a qué va a ser igual B? B va a ser igual a B minúscula por la presión sobre RT. ¿Dónde? Ahora, ese A va a estar dado por 27, va a estar por 27 RT crítica al cuadrado, todo eso, sobre 64 la presión crítica. Y B va a estar dado por 1/8 por R por T crítica sobre la presión crítica. Entonces, todos esos datos de R y presión crítica los tenemos. Una vez que determinamos B, tenemos presión, tenemos R, tenemos T. Y tenemos lo mismo acá. Solo que lo único que va a cambiar cuando ya resolvamos para la presión de 10 y para la presión de 70 es que B y A sí dependen de la presión. Entonces debemos ajustar estos valores de A y B a la presión de 70 atmósferas cuando vayamos a determinar el segundo punto. Entonces, bien. Voy a ir directo. Voy a coger de color azul y bien. Entonces, para determinar A, como están viendo en la fórmula, y reemplazando datos, únicamente veo del enunciado cuál es la temperatura de crítica y la presión crítica. Voy al enunciado, lo veo aquí abajito, y lo reemplazo. Entonces, ese A me debe dar un resultado de 9,2493 atmósfera litros cuadrados sobre mol al cuadrado. Ok. Y a su vez, podemos determinar cuál es B. Asimismo, reemplazando temperatura crítica, la presión crítica y la constante de 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin en unidades, y nos va a dar un valor de 0,09027. Esas unidades de litro sobre mol. Bien. Ahora, el siguiente paso, ya una vez tenido A y B, es determinar A y B mayúsculas. Entonces, para eso, voy a poner otra página, que ya no me da. Entonces, A y B mayúscula, pero acuérdense que les dije que depende de la presión esa ecuación. Entonces, vamos a la página anterior. Miren aquí, P, esta P, nuevamente lo repito, esta P y esta P dependen de la presión que nos den. Entonces, como nos dicen a 10 y 70, hay que calcular dos veces lo mismo. Ahora, en la siguiente voy a colocarme, bien. Entonces, dicho eso, mi valor de A simplemente es reemplazar, pero voy como no tengo la ecuación para que no se pierda, voy a colocarla de nuevo. Entonces A va a ser igual a A por P sobre RT cuadrado. Y B va a ser igual a esto, que es B por P sobre RT. Bien, entonces ahora para el enunciado. A 10 atmósferas, yo ya tengo mi A, tengo mi R, tengo mi T. Simplemente reemplazo los valores y ese valor de A me da igual a 0,1497. Asimismo, ese valor de B, reemplazo B, que ya la Y, reemplazo presión, la R y la temperatura, y ese valor de B mayúscula me debe dar un valor de 0,036. 0,036. Bien. Entonces,
Hay que hallar, en este caso, ya cuál es el factor de compresibilidad. Y para ello voy a volver a copiar otra vez la fórmula porque la tengo en otra página y tengo que regresar. Entonces, pues nos vamos a perder. Voy a copiar lo siguiente. Z al cubo, que era la misma ecuación que les había copiado al inicio. Por z cuadrado más az menos ab va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos reemplazado, tenemos b, tenemos a. Y bueno, lo otro ya consiste en resolver la ecuación cúbica. Ahora, esta ecuación cúbica, como ven, va en este caso a botar tres resultados. Así que para hacerlos participar un poquito, a ver, Eduardo, respóndeme algo. ¿Qué crees, qué valor de z vamos a tomar para el ejercicio? De los tres que dan, porque puede salir un z hay un z mayor, un z intermedio y un z más bajo. ¿Cuál valor de z crees que vamos a tomar? Ojo, teniendo en cuenta que el propano es gas. Dime cualquier idea, no importa si no lo sabes. Bueno, Diana, ¿estás ahí? Ajá. A ver, ¿qué valor de z tú crees que debemos tomar de esa ecuación cúbica? No importa que no lo sepas. O sea, no importa, Eh, solo una idea. no sé, una pregunta ahorita también. ¿Z puede ser negativo? Porque hace un rato Sí, salió negativo. sí puede ser negativo, pero no lo expliqué porque ya mismo cuando veamos una cosa que quiero que vean, ahí explico por qué z es negativo, por qué z es positivo y así. Sino que Ah, quería ok. tener esa. Sí, es una buena pregunta, la verdad. Sí la esperaba. Bien. Ya. O sea, no sé, porque yo esperaría escoger el Z que es positivo, pero como dices que puede ser negativo, no sé cuál podría ser en Es ese caso. que, a ver, de la ecuación cúbica hay tres valores que pueden dar, ¿verdad? Como dije, Ujú. si es el negativo, puedo tomarlo, pero como estoy trabajando con gases, la raíz mayor va a ser, o sea, en este caso, el Z mayor va a corresponder a ese gas. Si hubiera estado trabajando con líquidos, que por lo general no se trabaja en líquidos, obviamente en ecuaciones de estado, tomaba el líquido, pero eso ya más adelante cuando veas termodinámica, tú vas a ver que hay otros problemas con fugacidad y mezclan muchos conceptos, entonces no te vayas a meter en ese campo ahorita. Solo quería que sepas que la raíz mayor vas a tomarla como si fuera para el gas. Entonces en este caso nos vamos a quedar con la Z mayor. Ah, ya. Ya. Listo. Entonces, resolviendo esa ecuación cúbica, nos deben dar tres resultados de Z. Y como les dije, va a darles un Z1, que es 0,8718. Un Z2, que va a estar en este caso 0,1053. Y un Z igual 0,059. Que, bueno, como les dije, el menor representa al líquido y acá el gas. Pero vamos a tomarlo como gas, porque eso es lo que estamos trabajando. Ojo que no estoy diciendo que se usan ecuaciones de estado para líquido, porque si hay muchas personas que cometen ese error, muchísimas, aunque no los crean, nunca usen en su vida una ecuación de estado para líquidos. Por lo general, para trabajar ahí con líquidos se utilizan coeficientes de actividad, que lo van a ver más adelante. Bien, entonces ahí ya tenemos los valores de z, en este caso este z, z1, va a ser igual a, bueno, el factor de compresibilidad que nos estaba pidiendo el ejercicio. Ahora debemos hacer lo mismo, pero para una presión de 70 atmósferas. El procedimiento es el mismo. Como les dije más arribita, estos valores de aquí dependen de la presión. Entonces, estos valores se los debe calcular de nuevo. Entonces, simplemente voy a calcular de nuevo esos valores, para lo cual me da, en este caso, un valor de A de 1,0479 y un valor de B, reemplazando la presión de 70, porque lo demás es igual, sus parámetros dados por el ejercicio, me da un valor de 0,2543. Ok, entonces hago lo mismo, reemplazo en la ecuación cúbica que está aquí, aquí,
y me debe dar otros valores de z. Entonces, en este caso, ya les dije, puede ser que esa raíz cúbica, esa ecuación cúbica les bote raíces imaginarias o raíces negativas, pero bueno, en este caso me parece que daban dos raíces imaginarias y una raíz real, entonces tomamos la raíz real de z como si fuera el factor de compresibilidad que estamos buscando. En este caso me va a salir 0.3696. Y esa es la respuesta ya con respecto al enunciado C. Ahora, por último, vamos a utilizar el factor, en este caso, la ecuación SRK. SRK, ¿ok? Y bien, vamos a anotar otra vez las ecuaciones. La ecuación de SRK para el factor de compresibilidad viene dada por esta expresión que estoy escribiendo. Ok, b cuadrado, aquí es z, menos ab es igual a 0. Ok, y asimismo, a tiene un valor de a minúscula por alfa por p, y a su vez se divide para rt cuadrado. Y en este caso, b también viene definido por b minúscula prt. ¿Ok? Pero ahora nos encontramos con un valor de alfa, y ese es otro valor que hay que calcularlo. Entonces, ese valor de alfa me va a estar definido como, entre corchetes vamos a colocarlo, 1 más m por 1 menos t reducida a la 1 medio, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Temperatura reducida lo tenemos. Ahora, Sm también tiene una expresión para sacarlo. Eso es lo tedioso de este tipo de ejercicios, que hay que sacar parámetros de todos lados. Entonces tenemos, esto es por si acaso coma, no es 1. Voy a borrarlo porque 0,1480. ¿Ok? Más 1.57 W. Ese W es el factor acéntrico del gas que está aquí. Aquí, esto que está aquí. Ay, esto que está, creo que sí puedo escribir sobre el historia. Esto que está aquí. Ok, voy a borrarlo porque después me sale en la pantalla. Bien, menos, en este caso 0.176 W al cuadrado. Entonces, esos valores. Primer paso, sacar M. Segundo paso, sacar alfa. Una vez que tengo alfa, ya tengo que hallar cuánto es A y cuánto es B. Pero tampoco lo sé, y para eso también necesitamos expresiones. Ay, perdón. Entonces, para A, déjenme ponerle otro color para que se vea mejor. Para A, vamos a definir esos valores como 0.42748 por r al cuadrado por t crítica al cuadrado sobre p crítica, y B vamos a definirlo como 0,08664 por R por T crítica sobre la presión crítica. ¿Ok? Entonces todos estos valores ya los tenemos. Simplemente es reemplazar por las condiciones de P crítica y T crítica la constante universal, tenemos A. Y así mismo, como ya tenemos A, B, tenemos M y tenemos alfa, encontramos los valores de A y los valores de B. Otra vez considerando la presión, porque necesitamos presión de 10 atmósferas y presiones de 70 atmósferas. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Y bueno, para 10 atmósferas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 10 atmósferas. Estoy yendo un poquito, bueno, sí creo que estoy yendo rápido porque la ayuntía es corta por el tiempo que nos dan. Entonces trato de, bueno, ya no calcularlos, porque después pierdo tiempo escribiendo todo de nuevo. Entonces ya saben que simplemente es reemplazar. Entonces, bien, para 10 atmósferas necesitamos aplicar cuál es el valor de A mayúscula y cuál es el valor de B minúscula, que son los valores que estamos aquí.
Como es a 10 atmósferas, reemplazamos P aquí. Y con los valores ya calculados, simplemente los encontramos y ya está. Entonces, a 10 atmósferas, ese valor de A mayúscula me da 0,1729 y el valor de B me da un valor de 0,025. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo A y B, ¿qué hice? Que tengo los valores de A y B. Me fui muy, creo que es el interior. Ahí. A ver qué hice. ¿Dónde está la página? Aquí. Bien, una vez encontrado los valores de A y B, los reemplazo en la ecuación cúbica y me va a quedar una expresión para la cual yo tengo que calcular las raíces. Entonces, una vez reemplazados esos valores de A y B, encuentro los valores de Z. Entonces, para esa ecuación me van a dar otra vez tres valores de Z, pero el Z mayor de los tres Z que me da es 0,8285. Y esta es la respuesta para 10 atmósferas. Y así mismo, voy a hacerlo acá. Acá. Sí. Así mismo, para una presión igual a 70 atmósferas, vuelvo a hacer lo mismo. Calculo, en este caso, otra A mayúscula, otra A minúscula, otra B, perdón, otra mayúscula, otra B mayúscula, la reemplazo en la ecuación de acá arriba, la ecuación cúbica, y otra vez encuentro mi Z. Entonces, haciendo ese mismo procedimiento que lo hemos estado veniendo haciendo como 4 veces ya, pues vamos a hacer lo siguiente. Esto es Z, me dio un valor, ya reemplazando todos los datos, de 0,2632. Z va a ser igual a 0,2632. Listo, entonces esos son los resultados del ejercicio A. No sé si alguien tenga alguna pregunta o se perdió, pero ya te respondo la del factor de compresibilidad porque salió menor a 0. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿La grabación? Bien, como les decía, pues si alguien tiene alguna consulta, me la dice. Si no, vamos a pasar al tema de fugacidad, que es el tema que, bueno, han visto al inicio, pero va a ser un ejercicio que también fue evaluado. Y bueno, y respondiendo a, no sé, me acuerdo, creo que era Diana, que preguntó si un Z podía ser negativo. Y yo te pregunto, ¿qué pasa? Bueno, mejor te lo digo. Básicamente, un Z igual 1, vamos a hacerlo así. Un Z igual a 1, ¿qué crees que pasa cuando un Z igual a 1? A ti mismo, Diana, te pregunto. Se comporta como un gas ideal. Ok, si un Z es mayor a 1, un Z muy grande, ya el comportamiento no es ideal, ¿verdad? Es un gas real. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando Z es menor a 1? Si estamos comparando presiones, para un gas real la presión es muy alta o es alta. ¿Tú qué crees que pasa cuando un Z es menor a 1? O sea, yo entendía que cuando Z era, digamos, entre 0 y 1, en realidad el volumen del gas es menor al que te predice la ecuación de gas ideal. Ajá, Si es sí. mayor a 1, el volumen es mayor. Sí, pero te lo estoy haciendo en referencia, o sea, en relación a las presiones. Por eso te decía que estamos comparando. Para un gas ideal, la presión, bueno, digamos que la presión es moderada, es baja. Para un Z muy alto es, ¿verdad?, una presión muy alta, pero cuando un Z es menor a 1, las presiones son muy bajas, y lo que predominan ahí son fuerzas de atracción entre las moléculas. Por eso la Z es menor a 1. Básicamente es por la presión baja. O sea, para que lo entiendas de esa manera. Pero sí pueden haber zetas menores a 1. Entonces, para que quede un poquito más claro, voy a entrar al tema de fugacidad y ahí analizamos el Z, porque también vamos a trabajar con zetas. Entonces, bien, vamos al tema de fugacidad. Eh, bien, aquí nos dice, voy a mover eso. Perdón. Bueno, el tema de fugacidad es lo siguiente. Vamos a utilizar esta ecuación base de la fugacidad es igual a un coeficiente de fugacidad por la presión. Y este coeficiente de fugacidad es muy dependiente de la naturaleza del gas, de la presión y la temperatura. Ahora,
aquí es que yo quería analizar el valor del factor de compresibilidad y por eso te dije que un poquito más adelante te lo explicaba a mayor detalle. Entonces, esta es una expresión para la cual la fugacidad de un gas puede calcularse. Entonces, obviamente, dada la presión del sistema, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que fugacidad es coeficiente de actividad por la presión. Entonces, dicho esto, fíjense bien en el intervalo de integración de 0 a P y de Z. Por ejemplo, vamos a ver para el siguiente caso, digamos que si Z es menor a 1, miren aquí, si Z es menor a 1, ahí va a haber una expresión negativa, es decir, todo el intervalo de integración es negativo, o sea, todo el intervalo, o sea, en el intervalo de integración el integrando es negativo, o sea que va a haber un coeficiente de actividad. Si ustedes cuando les sale negativo aquí y lo elevan, bueno, ya despejan Euler a ambos lados, les va a salir un coeficiente de fugacidad menor a 1. ¿Qué implica eso? Pues básicamente que la fugacidad, que es F, va a ser menor a la presión. Y en este caso, las moléculas tienden a estar juntas. Entonces, son fuerzas de atracción que predominan. Fue lo que yo te quise decir anteriormente. O sea, cuando te dije lo de cuando eran las presiones muy bajas. Ahora, ¿qué pasa si el Z es mayor a 1? Entonces, en este caso, la integral va a ser, de alguna u otra forma, el integrando va a ser positivo. Y cuando ya tú haces el mismo análisis que hicimos, cuando ya despejas el coeficiente de actividad sacando el Euler a los lados para despejar esto, te va a quedar un coeficiente mayor a 1 y esto implica que la fugacidad va a ser mayor a la presión. Y ahí, en este caso, dominan las interacciones repulsivas, es decir, las fuerzas de repulsión y las moléculas tienden a separarse con mayor facilidad. Entonces, este es un análisis porque por lo general, o sea, quise decir esto porque se dieron cuenta a las personas que vienen a clases, yo tomé el taller cosas que dije en ayudantías y espero les haya ido bien. Entonces, probablemente si hacen un taller vaya algo así, entonces se las dejo y listo. ¿Ahí está alguna pregunta? Bien, entonces, por favor, para ya culminar la pregunta de acá abajito, pueden hacerle captura o les doy un minuto para que la puedan copiar. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio. Fin de la presentación. Ok, vamos a añadir una página nueva. Ok, bien, como veíamos, teníamos la expresión del logaritmo de phi, que es el coeficiente de actividad, va a ser igual, en este caso, a un z menos 1 por un dp sobre p. ¿Ok? Así es la expresión que les había dado antes de comenzar a hacer el ejercicio. Entonces, del enunciado, fíjense que tenemos, vamos a colocar esta ecuación, ¿ya? Digamos, tenemos PB igual a nRT, pero qué significa? Ojo que está en volumen molar, P por B molar, y volumen molar es volumen sobre los moles. Entonces, esta expresión que está aquí, este 1 menos 9.93 por 10 a la menos 4P, y ahora le voy a hacer la pregunta a Yulexi. ¿Qué crees que es esa expresión que te dan ahí? Esta. Esta que está aquí. Bueno, entonces, así mismo, bueno, Diana, tú que estás atento. Dime, ¿a qué crees que es esta expresión? Igual. Z, Ok, era fácil de ver, ¿verdad? Entonces, esa expresión de z la voy a copiar aquí al lado porque es la expresión que necesito para reemplazar mi z y dejarla en función de p, porque es lo que yo quiero integrar, ¿verdad? Entonces, mi z va a ser igual a, voy a copiarlo más abajo, voy a copiarlo acá abajo porque es larga. Z va a ser igual a 1 menos 9.93 por 10 elevado a la menos 4p. Punto 19 por 10 a la menos 6. Ok, p cuadrado. Entonces yo lo único que voy a hacer es reemplazar mi valor de z en esa ecuación del logaritmo de phi. De tal manera que me va a quedar lo siguiente. Logaritmo de phi va a ser igual
Creo que sí estoy grabando. Ok, logaritmo de phi va a ser igual a ¿qué? Simplemente, yo sé que mi presión va, porque nos dice el enunciado, calcular la fugacidad a 100 y a 200. Entonces tenemos que hacer el cálculo dos veces. Entonces mi integrando va a ser de 0 a 100, el primero. Reemplazo z por esta expresión de tal manera que me va a quedar 1 menos 9.93 por 10 a la menos 4 p más 2.19 por 10 a la menos 6 p cuadrado menos 1. Entonces si ves aquí, el 1 se va. Y a su vez, esta expresión también está multiplicada por un delta P sobre P. Entonces, este P se puede simplificar con este P y con este P de acá. De tal manera que la expresión se me transforma en lo siguiente. Bueno, voy a ponerlo entre corchetes ya, como que ya lo estoy evaluando de alguna u otra forma. Entonces me va a quedar menos 9.93 por 10 a la menos 4. Si yo simplifiqué este P con este P, no tengo P, pero integrando eso me va a quedar como que la integral de X, por decirlo así, me va a quedar P, ¿verdad? Entonces, por P, ya integrado, y asimismo me va a dar más 219, perdón, por 10 a la menos 6. En este caso, tengo, ¿cuál es la integral? Es P al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Porque aquí simplifica las P. Entonces me va a quedar P cuadrado 2 y esto va a ser evaluado de 100 a 0. ¿Ok? Ya lo integré ahí mismo. Entonces, simplemente yo evalúo 100 con 0 en estas P y me va a dar lo siguiente. Entonces me va a quedar, ya sacando el logaritmo, me va a quedar en este caso phi va a ser igual a Euler elevado a la menos 0.88. ¿Por qué este menos 0.088? Este menos 0.088 simplemente es esto ya evaluado. Esto que estoy aquí sombreándolo de amarillo. Entonces eso me tiene que dar este lado derecho de la ecuación y eso de ahí, phi me va a dar entonces igual a 0,9154. ¿Ok? Entonces si ya tengo phi y tengo la presión que era 100, ¿cuál es la fugacidad? Fácilmente digo, bueno, phi va por P, ya tengo phi 0,9154 por la presión, en este caso es 100 atmósferas, y la fugacidad va a ser entonces 91.54 atmósferas. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Lo mismo. Ahora tengo una presión de 200 atmósferas. ¿Qué hago? Simplemente voy a dejarlo planteado. Simplemente escoger y decir, bueno, logaritmo de phi va a ser igual a la integral de 0 a 200 de la misma expresión. Aquí voy a poner comillas porque sabemos que es la misma presión por un delta P sobre P. Vuelvo a integrar, hago el mismo procedimiento que hice arriba y me va a quedar de alguna u otra forma, esto de acá me va a quedar que phi, ya cuando hagas el Euler y todo lo que hicimos en la parte de arriba, phi me va a quedar igual a 0.8566. ¿Ok? Y así mismo la fugacidad a 200, fugacidad, fugacidad a 200 atmósferas, a 200, sí, a 200 atmósferas va a ser igual a esto. 200 por 0.085, 0.8566 y esto va a ser igual a 171.32 atmósferas. Bien, ahora, ¿qué nos dice el literal B? Que, bueno, pongámosle literal B, sí, literal B, la presión a la cual
la fugacidad difiere de la presión en un 2%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me pedían la presión, ¿verdad? Déjame ver. La presión a la cual la fugacidad difiere en 2%. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Me dicen que la presión difiere en un 2%, es decir, que voy a tener un coeficiente de fugacidad de 0,98. ¿Qué quiero llevar con esto? Que haciendo esto, tomando esta expresión de aquí, 0,98 P. Esto es lo que me refería. Entonces, si yo ya sé que mi fugacidad, mi coeficiente de fugacidad es 0,98, entonces voy a tratar de hacer llegar esta expresión a esta expresión que está acá arribita, que fue la que yo les mencioné, que era esta que está aquí. Esta que está aquí. Voy a tratar de llegar a esta expresión. ¿Cómo? Fácilmente lo digo, bueno, yo tengo de alguna u otra forma 0,98, ya sé que phi va a ser igual a 0,98. Entonces, si yo digo, bueno, voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados, logaritmo de phi va a ser igual a logaritmo natural de 0,98. ¿Ok? Y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual otra vez a la expresión que estaba arriba, al integrando. Como me están pidiendo P, yo no sé cuál es P, integro de 0 a P, tomando como referencia la presión 0, o sea, el punto inicial, y coloco, bueno, yo sé que mi ecuación era z menos 1, ¿verdad? Entonces z era 1, a ver, ¿cuánto era z? Bien, este es mi valor de z. 1 menos 9,93 por 10 a la menos 4p y así sucesivamente. Más 1, ¿verdad? Menos 1, perdón. Entonces el menos 1 con el 1 se van y me queda solamente la expresión de 9,93 por 10 a la menos 4. Entonces eso es lo que voy a coger aquí. Entonces me va a quedar igual a menos 9,93 por 10 a la menos 4 p más 2,19 por 10 a la menos 6 p cuadrado, y esto sería multiplicado por un dp y una p. Asimismo, podemos simplificar p con p. Y bueno, el siguiente paso es simplemente evaluarlo, pues tenemos acá un valor numérico. Voy a ponerle otro color. Logaritmo de 0,98 va a ser igual. Tenemos que integrar esta ecuación, pero nos va a quedar en términos de p, ¿verdad? Entonces, en términos de p, esa ecuación nos debe quedar de la siguiente manera. Eh, Nos queda así, déjame anotarla. ¿Dónde está? Menos 9,93. ¿Alguien más vino? Creo. Déjame ver. No, bien. 9,93 por 10 a la menos 4. En este caso P. Más 2,19 por 10 a la menos 6. P cuadrado sobre 2, ¿verdad? Ya integrando. Pero obviamente esto evaluado en P, ¿no? Pero va a quedar lo mismo. Esto de aquí como que lo estamos evaluando de P a 0. Obviamente va a quedar la misma expresión. Entonces simplemente lo que hacemos es de ahí despejar P, que nos va a quedar una ecuación cuadrática, porque P está al cuadrado. Entonces, una vez hecha esa ecuación cuadrática, nos va a quedar el resultado de aquí. 2,19 por 10 a la menos 6 sobre 2, P cuadrado, menos 9,93 por 10 a la menos 4p, p, más logaritmo de 0,98. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí me va a quedar una ecuación cuadrática. La puedo resolver, bueno, factorizando o con la calculadora mismo. Y yo sé que me va a dar dos presiones. P1 de 20,82 atmósferas y P2 va a ser igual a 886
0,03 atmósferas. Y listo, estas son las respuestas. Es decir que yo puedo tener dos presiones para la cual la fugacidad difiera del 2% de la presión. Entonces, no sé si tengas alguna duda, me la puedes decir. Si no, bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, gracias por asistir a los que asistieron. Y bueno, eso es todo. ¿Tienes alguna pregunta? Todo claro, gracias. Ahí dale. Bueno, entonces los espero para la próxima. Creo que la siguiente semana tienen evaluación, así que espero les vaya bien. He tratado de hacer ejercicio de exámenes pasados, entonces creo que sí pueden estar preparados. Igual practiquen, cualquier cosa me pueden escribir en las noches y yo los ayudo. A todo el mundo que me ha escrito lo ayuda. Así que bueno, gracias por venir y chao.